Chicos, vamos a comenzar con la clase de historia de hoy. Y bueno, hemos ido haciendo un recuento de los sucesos, ¿no?, que se dieron desde la época del, ¿cómo se llama?, del establecimiento de la nueva república. Hay una particularidad en este tema, ¿no?, que por ejemplo la república propiamente dicha, que debería haber sido democrática desde 1821, bueno, desde 1824, cuando se firmó la capitulación de Ayacucho, debió ser una república democrática donde todos tenían voz y mando, ¿no? O sea, tendrían que haber garantizado la libertad individual de todos los soberanos, tal y cual como lo hizo en su momento Estados Unidos, ¿no? Y luego posteriormente Francia, luego de la toma de la Bastilla. Ahora, antes de iniciar con el primer civilismo, recordemos que antes de los civiles habían caudillos que habían llegado hacia el poder, y hemos visto, por ejemplo, uno de sus más grandes representantes, que por ejemplo es Ramón Castilla. Comenzando el primer civilismo, o sea, quiere decir la toma del poder político por parte de civiles, ¿no? Obviamente no eran civiles comunes y corrientes, no eran civiles un mortal más, como siempre decimos, sino eran personas que tenían dinero, eran gente pudiente, ¿no? De la parte de la oligarquía criolla, ¿no? El primer civilismo se va a desarrollar de 1872 a 1876. Pero ¿por qué se establece el civilismo? ¿Qué ocurre? Es que la gente había perdido la fe, obviamente, en los caudillos militares por los actos de corrupción que habían hecho en el gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos vivido la era del guano, la era del apogeo económico de nuestro país. Y lo que hizo fue lo mismo que pasa con todos los políticos actualmente, ¿no? Cogieron el dinero, sí, obviamente, para enriquecerse ellos solos, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue un movimiento político, ¿no?, que surge en el Perú a finales del siglo XIX y establece el Partido Civil, un partido político peruano que está representado por gente civil, ¿no?, ya no militares, ya no más militares al poder, que va a proponer el retorno completo de los civiles al ejercicio de los poderes del Estado. Ahora, ¿cuándo fue fundado y quién fue su máximo representante o su líder? Fue fundado en 1871 y su máximo líder fue Manuel Pardo y Lavalle, ¿no?, quien había sido obviamente un oligarca y también un consignatario del guano, es la palabra, ¿no? O sea, la gente que se encargó en su época de vender el guano a otros países y ganar grandes comisiones e enriquecernos. ¿Quién fue Manuel Pardo y Lavalle? Entonces fue un negociante del guano, les dije, quien proyectó un programa económico y político a partir de sus experiencias administrativas. Ahora, obviamente, sí, va a proponer un proyecto. ¿Cuál es el proyecto económico? Sobre todo, impulsar una economía nacional y modernizar el país, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Lo que pasaba es que él quería tecnificar o dar estudios técnicos a todos los egresados de los colegios durante aquella época, ¿no? Impulsar una economía nacional y modernizar el país, realizar la explotación de los recursos naturales con medios técnicos, quería decir, en esa época ya estamos viviendo un poquito, debemos dejar de lado el auge del guano y encontramos otro yacimiento también importante como ese, ¿no?, que obviamente son las salitreras. Proteger el agro nacional abaratando el fertilizante, que nosotros lo teníamos, obviamente, y tenía que ser más barato. Realizar la explotación de los recursos naturales con medios técnicos. Era fiel creyente de la necesidad de ferrocarriles para establecer el nexo comercial más fluido entre los puertos y los centros de producción de materias primas, ¿sí? Él fue conocido como el presidente de los ferrocarriles porque estaba convencido que construyendo muchos ferrocarriles íbamos a salir de la crisis económica. Su visión de la burocracia es la forma de formar profesionales a través de una carrera burocrática, pero en un estado moderno entre liberal e intervencionista, ¿no? Lo que decía él era que no podía ser un gobierno tan liberal, dejarlos tan sueltos, sino que tenía que intervenir en casos de importancia, como por ejemplo ahora, ¿no?, que estamos viviendo la pandemia del COVID y le hemos dado toda la potestad al presidente para que pueda realizar su gestión de la mejor manera. Aspecto económico. Pardo propone la modernización del Perú, busca el desarrollo de los bases materiales del país como puentes, caminos y escuelas. Estaba convencido de que esto iba a ser, sí, el logro para salir de la crisis y lograr desarrollarnos, ¿no? Buscar incrementar la producción nacional. Se planteó un proyecto de construcción de ferrocarriles, les dije, ¿no? Era muy amante de los ferrocarriles porque era una propuesta para él novedosa, ¿no?, pero no se concretó por la gran cantidad de dinero que se pedía por ellos.
Objetivos económicos. Si hablamos del tema económico, vamos a decir que va a fomentar el crecimiento de los bancos, va a hacer que crezcan, favorece e impulsa las inversiones extranjeras en el país, va a propiciar la inmigración europea como solución al problema de la escasez de mano de obra. O sea, no solamente van a ingresar los coolís, sino también los alemanes, refugiados de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los venezolanos que escapan por la crisis, etcétera. Algo así, como que en aquella época van a ingresar. Entonces aquí va a propiciar la inmigración europea netamente de alemanes y holandeses, ¿no? Como solución al problema de la escasez de mano de obra, para que puedan trabajar en las haciendas o en obras públicas aquí. Implementar la tecnología, aunque no contemple la tecnología propia del hombre andino, sino la occidental. Quiere decir que va a buscar comprar tecnología extranjera, ¿no? En el pensamiento político va a fortalecer, ¿sí? A través del pensamiento político va a fortalecer y modernizar el Estado, va a plantear el gobierno civil como respuesta a los sucesivos gobiernos militares, y él aducía que era lo mejor, ¿no? El proyecto civilista era de corte urbano y subordinado a los indios campesinos, ¿sí? Obviamente los que no estaban representados era la gente que trabaja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente, o era la gente de común, pobres o de categoría de clase C, ¿no? El medio para lograr la modernización era la educación. Según ellos, que íbamos a lograr la modernización de un país a través de la modernización. El tratado con Bolivia es un hecho muy importante durante los gobiernos civiles. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Que obviamente Manuel Pardo estaba observando cómo nuestro queridísimo vecino, ¿no? Los chilenos, estaban que se armaban hasta los dientes. Es así que compraron una serie de flotas para poder hacernos a futuro una guerra. Y obviamente en esa época Manuel Pardo y Lavalle comenzó también a impulsar esa modernización del ejército, ¿no? Entonces, además, firmó un tratado de alianza defensiva con Bolivia, ¿no? El 6 de febrero de 1873, a través de Juan Cruz Benambe por Bolivia y José Larriba Agüero por el Perú. Ahora, ¿qué se establecía en este tratado con Bolivia, ¿no? De mutua defensa? Que si alguien de los dos, por ejemplo, uno de los países vecinos le declaraba la guerra, el otro también iba a defenderlo, ¿no es cierto? Lo que pasaba es que en aquella época, sí, estaban preocupados porque Chile estaba tomando posición sobre Sudamérica. Ahora, el Perú no solamente invitó a Bolivia, sino también invitó a Chile, pero obviamente se negaron y supuestamente, entre comillas, era un trato secreto, pero no sé cómo Chile se entera y bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Que hubo una pelea, ¿no? Entonces, este tratado fue firmado el 6 de febrero de 1873 por Perú, ya sabemos, José Larriba Agüero, y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente, ¿no es cierto? Ahí está el documento del tratado, que entre comillas se debería respetar. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? Proteger las salitrarias del sur de las emisiones chilenas y buscar la adhesión de Argentina, que no se logró. ¿Sí? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, es un mapa de Chile. Estaba muy interesado justamente en estos dos territorios que logró quedarse, ¿no? Antofagasta, Tarapacá, ¿no? Y hasta Arica. Otra de las preocupaciones del Partido Civilista en los primeros años era la educación, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa va a decir de la educación? Que es un pilar fundamental para lograr desarrollarnos, ¿no? Y evolucionar como sociedad. Por eso buscaban abandonar el atraso educativo, ¿no? Y obviamente actualizar los conocimientos. Reglamento, entonces, para lograr que la educación sí mejore, y y los peruanos tuviéramos mejor excelencia educativa, va a promover el reglamento de instrucción pública. En este documento lo que se va a hacer es defender la gratuidad de la enseñanza, quiere decir que no se debe pagar, obligatoriedad en la instrucción primaria. Las escuelas serían entregadas a la administración de las municipalidades y ya no de las iglesias. Muy bien, eso es todo y hasta la próxima clase.